Jamás soñé despertar y no estar vivo, ver que mis piernas no podían moverse y que mi corazón estaba perdido. En ese momento, el pájaro cantó. Su misteriosa lengua hablaba conmigo. Sin entender una palabra, sabía. Los pueblos americanos enfrentaron a tres adversarios durante la invasión del siglo XVI: el cambio climático, epidemias mortales y a un grupo de violentos fanáticos del oro, produciendo en conjunto el mayor genocidio en la historia de la humanidad. Solo sumando las dos guerras mundiales, nos acercamos a los 90 millones que se estiman. La pérdida cultural fue inestimable. Anáhuac, nombre ancestral para la región que conocemos como Mesoamérica. Durante miles de años, linajes de conocimiento desarrollaron precisas observaciones de los ciclos de la naturaleza. Erigieron cientos de miles de templos como herramientas inmensas para la sincronización de sus haceres terrestres con los movimientos de los astros. Itaquema. Mamperimpau tacha. La primera catástrofe para estos pueblos fue un abrupto cambio climático. Siguiendo las gráficas que muestran las variaciones de temperatura a lo largo del tiempo, notamos que durante los últimos 100.000 años el clima fue mucho más frío e impredecible. En ese transcurso, otras humanidades perdieron la batalla contra los elementos. Desaparecieron. El robusto Neandertal hace 30.000 años, el pequeño Homo florensis hace apenas 12.000. Solo el humano alcanza lo que sería un oasis en el tiempo. Hace 10.000 años la temperatura se estabilizó y fue benigna para el humano. Permitió el desarrollo de la agricultura. Los descensos abruptos de temperatura en la gráfica marcan grandes transformaciones en las sociedades americanas. Hace 8.200 años, la práctica de la agricultura se dispersa por todo el continente. Hace 5.000 años, otro descenso se suma a la mayor erupción del volcán Popocatépetl de los últimos 30.000 años. Este evento sucede alrededor del inicio del llamado calendario maya. Otro evento significativo, hace 2.300 años, coincide con el ocaso de los milenarios olmecas. El siguiente movimiento descendente importante que encontramos en la gráfica ocurre hace 1.400 años, época asociada con la desaparición del Imperio Teotihuacano. Después de varios siglos de veranos cálidos, hace 750 años, ocurrieron una serie de erupciones volcánicas que iniciaron en 1275. Una época de fríos extremos, grandes ciclones, alternados con largos periodos de sequía.
El hambre produce migraciones obligadas de norte a sur y brotes de guerra civil donde se extrema la imposibilidad de cosechar. Para mediados del siglo XV se producen dos fenómenos que hacía más de 10.000 años no había presenciado el humano. Un descenso abrupto de temperatura conocido como el Sporer Minimum y una masiva erupción volcánica a finales de 1542 y a principios de 1543 en la isla Kauai en el Pacífico Sur, que arrojó entre 32 y 39 kilómetros cúbicos de magma. Los gases emitidos han ocultado una parte de los rayos solares que mantienen la temperatura del planeta, sumado al aumento de glaciares donde el hielo refleja otra parte de los rayos solares. La temperatura desciende. Reseñas de sus efectos quedaron registradas en los anales de la dinastía Ming. En la primavera del año 1543 registraron: continuas nevadas dañaron las cosechas de trigo. Pocos meses más tarde, varios pies de nieve cayeron en las 6 provincias. Decenas de miles de personas murieron congeladas. A principios del año 1454 registran: nevó por 40 días al sur del río Yangtze. Incontables murieron de frío y hambre. Aún antes, los cronistas coloniales en Anáhuac mencionaron la aparición de varios fenómenos fuera del orden natural hacia 1446, cuando sobrevino la gran inundación que motivó la construcción de un dique que separara las aguas saladas y dulces de la laguna de Tenochtitlan. Chimalpan reporta una plaga de langostas para el mismo año. El Códice Telleriano-Remesis fue elaborado pocos años después de la invasión. Se considera que fue copiado de un códice más antiguo, conocido como el Huitzilopochtli, el colibrí zurdo. Señala que a finales del año 1447